Bueno, vamos a iniciar. Las dos clases anteriores estuvimos hablando del costo del patrimonio y de cómo calcularlo mediante el CAPM. Y eso fue lo que hicimos, lo que hicieron ustedes en el taller. Pero resulta que no son los únicos recursos que utilizamos para financiarnos. También están los préstamos. Esos préstamos también tienen un costo asociado. Hoy vamos a hablar de ese costo de la deuda y lo que es el costo de la deuda y el costo del patrimonio juntos conforman lo que es el costo de capital. Y ese costo de capital lo vamos a trabajar mediante el WACC, o en español costo promedio ponderado de capital. Y así como con el costo del patrimonio utilizamos el CAPM y les dije no es el único método, pero sí es el más usado, igual pasa con el costo de capital. No es el único método, pero sí es el más utilizado. Entonces, recordando un poco qué es el costo de capital. El costo de capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto. Entonces aquí ustedes recuerdan en matemáticas financieras, en análisis financiero, lo poco que vimos aquí de repaso de matemáticas financieras, yo les daba una tasa y con esa tasa ustedes determinaban el valor presente neto, y bueno, todos esos ejercicios. Pues esa tasa es el costo de capital y es lo que estamos aprendiendo a calcular, porque una cosa es que yo se las dé, que el costo de capital es 10%, 20%, lo que sea, y otra cosa es lo que realmente vendría a ser el costo de capital. Y pues efectivamente representa la rentabilidad que debe exigírsele a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgos similares. Entonces aquí no solo estamos mirando la rentabilidad mínima que se espera del proyecto, sino la rentabilidad mínima considerando el comportamiento del mercado, la tasa libre de riesgo que se está ofreciendo, el riesgo que tiene la empresa. Ese riesgo, recuerden, está cuantificado en la beta. La beta es un factor, ojo, no es un porcentaje de riesgo del 90%, 110%, lo que sea, no. Es un factor que efectivamente me considera el riesgo. ¿Por qué ha multiplicado ese beta dentro del cálculo del CAPM? Por la prima de riesgo de mercado, que es la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo. Es decir, que esa beta va a repercutir en un incremento sobre la tasa libre de riesgo, un incremento que se espera en la rentabilidad por el riesgo que se asume. Ahí de esa manera se está considerando el riesgo en nuestro cálculo. ¿Qué es el WACC? Este modelo pondera el costo total de las fuentes de un proyecto o empresa para determinar el costo de capital, asumiendo como posibles fuentes únicamente o capital propio o deuda. Y como dijimos, esas dos fuentes pues tienen costos asociados. El costo del capital propio o del patrimonio lo vamos a representar mediante el CAPM. Y el costo de la deuda mediante algo que se llama el costo de la deuda, que realmente es muy sencillo el cálculo, determinar cuánto cuesta la deuda, no tiene mayor complicación y ya después veremos cómo combinamos esos dos. Entonces el costo de los recursos propios es el costo que tiene el capital de los socios y nosotros lo calcularemos mediante el CAPM. Y es la rentabilidad mínima que se espera sobre los recursos que invierten los accionistas. Ustedes en análisis financiero, en profundidad o muy por encima, según sea el caso, debieron ver algo de razones financieras. Una de esas razones, un grupo de razones son las de rentabilidad. Dentro del grupo de razones de rentabilidad está la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio. Se espera que la rentabilidad del patrimonio
sea mayor que el costo del patrimonio y que la rentabilidad del activo sea mayor que el costo de capital. Repito, no vamos a entrar en profundidad, eso pues es de análisis financiero, pero para que lo tengan presente un poco. Entonces aquí no es solo determiné mi costo del capital, hallé valor presente neto, tasa interna de retorno y todo lo que vamos a calcular, me dio que es viable, sino también debo tener presente, porque puede pasar que sea viable, pero ya revisando la gestión como tal, como está planteada el negocio, resulta que el negocio es viable, pero estoy teniendo una rentabilidad del activo menor que el costo de capital. Puede pasar. Eso se puede deber, entre otras cosas, a un mal uso o una mala asignación de los activos, pero bueno, eso ya es de otra materia, pero igual se analiza. Y el costo de la deuda es la tasa de interés que la empresa paga por concepto de obligaciones financieras con terceros. Y aquí voy a hacer énfasis en la tasa de interés. Nosotros vamos a asumir como parte de la deuda para el cálculo del costo de capital únicamente obligaciones que tienen un costo, una tasa de interés asociada. Puede pasar que hayan deudas sin costo, sin tasa de interés. Si yo voy a pedir un préstamo bancario, pues naturalmente me van a cobrar una tasa de interés, pero no es el único tipo de deuda que adquieren las empresas. A veces pasa y ustedes encuentran en algunos estados financieros deudas con accionistas, y a veces esas deudas con accionista no tienen una tasa de interés. Vamos a suponer que yo soy accionista de una empresa, mi empresa está atravesando por una situación, y yo, en pro de ayudar a la empresa, voy a prestarle, ojo, no estoy colocando capital, no estoy incrementando el patrimonio, sencillamente la empresa va a adquirir una deuda conmigo como accionista, por supuesto tiene que registrarla como deuda con accionistas, pero asimismo, no sé, yo puedo elegir no cobrarles intereses. Pasa muchísimo, sobre todo con mis pymes, pasa muchísimo ese tipo de deudas que no tienen una tasa de interés asociada, no las consideramos para el cálculo del costo de capital. Paréntesis, hay empresas que los accionistas le hacen un préstamo y no lo registran, y eso después se vuelve, mejor dicho, un enredo contable, ni se imaginan. Tenía que lidiar con esos casos que bueno, no sé, estamos valorando una empresa, uno está recopilando información y así casual dicen, ay, a los accionistas se les debe, no sé, 1.000.000, 1.000.000.000, lo que sea. Y uno queda como, ok, ¿y qué manejo le doy? No está en los estados financieros, no puedo coger y meterlo así como si nada. No se puede, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, si los accionistas prestan, se espera que siempre se registre ese préstamo. La realidad es que no siempre lo registran y eso después es un enredo, pero bueno. ¿Qué fórmula utilizamos para calcular el costo de capital? Mediante el WACC, y este es el WACC. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta es la participación que tiene la deuda sobre el total de deuda y patrimonio, multiplicado, del patrimonio, esta es la participación del patrimonio sobre el total de deuda más patrimonio por el costo del patrimonio, que este costo del patrimonio es el CAPM, que ya ustedes lo saben calcular muy bien. Esto de aquí es la participación de la deuda sobre el total de deuda más patrimonio por el costo de la deuda, que es lo que vamos a ver hoy, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Por qué se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos? Y no vamos a entrar en detalle aquí, eso es más incluso de contabilidad general.
Eh, pero es claro que sobre esos préstamos que yo pago, esos intereses que yo pago de alguna manera llegan a disminuirme los impuestos que pago. Hay cierto beneficio tributario por esos intereses que se pagan. No es que esté ganando, pero o tengo un costo, pero me disminuye los intereses. Asimismo tenemos aquí en cuenta esa disminución de impuestos para el cálculo del costo de la deuda. Y se suman. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta o está todo claro? Todo claro. Listo. Vamos a empezar, como siempre. Bueno. ¿Cómo calculo yo la participación de deuda y la participación de patrimonio? Pues aquí tengo el total de deuda más patrimonio y sencillamente si quiero saber la participación de la deuda, pues deuda sobre ese total, y la participación del patrimonio, patrimonio sobre ese total. Vamos a empezar con ejercicios de lo más sencillo y pues le vamos añadiendo un poquito de complejidad. Usted inicia una empresa, ojo, voy a empezar solo por costo de la deuda y ya después hacemos costo de capital completo. Usted inicia una empresa con un préstamo de 100 millones al 22% efectivo anual y otro préstamo de 78 millones al 16% nominal anual mes vencido. Determine el costo de la deuda. Primero, yo debo tener esa tasa de interés de cada uno de los préstamos que esté trabajando, todos expresados efectivo anual. Este es el tipo de situaciones que yo les digo, yo no les voy a pedir explícitamente que conviertan la tasa de interés, pero ustedes deben saber si tienen que convertir o no la tasa de interés. Por eso, entre otras cosas, empezamos por el repaso de matemáticas financieras. Puede que haya un ejercicio o en el caso de su proyecto que solo soliciten un préstamo y es válido. En realidad pasa que, listo, puede que en el momento de yo iniciar una empresa solicite solo un préstamo o 2 préstamos, pero empieza la operación de la empresa y lo normal es que pidan un préstamo, otro préstamo y mejor dicho 4 o 5 préstamos. Ya tienen que trabajar con empresas 12 préstamos sin ningún problema y todos con distintas tasas, y tienen uno que trabajar con eso. Ahora, el costo de capital nosotros lo vamos a determinar para valorar el proyecto en este momento que está iniciando, pero no siempre se evalúa solo al principio, o mejor dicho, no es que yo lo evalúe ahorita al principio y ya, jamás lo vuelvo a evaluar, no. Puede que haya una situación de estoy interesado en vender la empresa, bueno, en vender una parte, lo que sea, y tengo que valorar la compañía en, no sé, después de X años de funcionamiento. En ese momento en que yo voy a hacer esa evaluación, yo tengo que determinar el costo de capital. Entonces no es solo la deuda que adquiero al principio, sino la deuda que tengo en el momento en que yo necesito determinar mi costo de capital. Miércoles. Entonces, lo primero que voy a hacer es relacionar los valores de los préstamos. Tengo de 100. Regálenme un segundo, por favor. Tengo un préstamo de 100 millones y uno de 78 millones.
Voy a relacionar la tasa de interés y por supuesto voy a mirar si está efectiva anual o debo convertirla. Y lo primero que voy a hacer es convertir esa tasa de interés. Esta de aquí yo ya la tengo efectiva anual, no tengo que hacerle nada. Pero este 16% está en nominal anual mes vencido. Debo pasarlo a efectivo anual. Entonces voy a usar la fórmula de punto efectivo. Tomo esa tasa nominal, número de periodos, 12. Y tengo mis tasas efectivas anuales. Voy a esperar que lleguen ahí. No hemos terminado el ejercicio, ¿no? Pero pues espero que lleguen ahí. ¿Listo? Ahí van. ¿Tienen preguntas o todo bien hasta el momento? Profe, vamos a eso con la fórmula, gracias, profe. Vale, con gusto. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer para hallar mi costo de la deuda? Pues tengo un préstamo al 22%, otro al 17,23%. Voy a ponderar, a multiplicar cada costo de cada préstamo por el peso que tiene ese préstamo dentro del total de la deuda. ¿Cómo lo hago? Voy a totalizar cuánta deuda tengo, en este caso 178 millones. Voy a ver qué participación tiene cada préstamo dentro del total. ¿Cómo lo hago? El valor del préstamo sobre el total. Igual, espero que lleguen ahí. ¿Listo? Señor. Vale. Ahora, yo ya sé que este costo del 22% tiene una participación del 56%. Este costo del 17% tiene una participación del 43%. Ahora voy a ponderar. Sencillamente multiplico cada tasa por su participación y lo sumo. Y tengo un costo de la deuda de 19,91%. Profe, ¿me dejas ver un momentico antes de salir el 7,55? Claro, Ok, gracias. con gusto.
hubieran enseñado así matemática financiera, ¿Por qué? menos que claro, ajá. Profe, qué pena. ¿De dónde sacaste el 22%, el que está arriba del 17,23? No, ese sencillamente el ejercicio nos da que ese préstamo tiene un 22% efectivo anual. Fíjate que aquí yo estaba transcribiendo la información del ejercicio. ¿Qué hice aquí? Estaba trayendo todas las tasas efectiva anual. Como esta ya está en efectiva anual, pues lo único que hice fue traerla igualita. No le hice ningún cálculo ni nada, por lo que ya está efectiva anual. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Y esta pues sí hice la conversión de tasa, que ya todos ustedes saben muy bien. Ahí vamos. Sí, señor. Listo. Déjenme un momento. Listo. Ya saben calcular el costo de la deuda. Ya saben calcular el costo del patrimonio. Ahora vamos a hallar el costo de capital. Entonces, este es el tipo de ejercicio en el que efectivamente ustedes ya tienen toda la información. Si se dan cuenta, no tienen que irse a buscar a Banco de la República, Bolsa de Valores, en ese ejercicio. ¿Por qué? Pues ya un poco las dos clases anteriores les expliqué dónde buscar, cómo calcular. En este momento quiero salirme de la búsqueda de información y centrarme en el cálculo como tal del costo de capital. Por eso les doy toda la información. Eh, Voy a darles, no sé, 5 minutos de ventaja, pues espero que ustedes lo empiecen a hacer. Claro, de pronto no lleguen al costo de capital, pero repito, espero que calculen el costo de la deuda, el costo del patrimonio. Voy a darles 5 minutos y ya inicio yo a desarrollarlo, a ver, y ya ustedes van viendo, lo tengo bien, lo tengo mal, no tenía ni idea, o tengo todo claro, no sé. Listo, ya estoy con ustedes en 5 minutos.
Bueno, ¿por dónde iniciaron? ¿Costo de la deuda, costo del patrimonio? ¿O no han iniciado? Voy a iniciar por costo de la deuda. Entonces, un préstamo de 23, 35 y 17. Tenemos 18, 22. Esto es efectivo anual, nominal anual mes vencido y mensual. Listo. Tengo toda la información para hallar el costo de la deuda. Esta ya está en efectivo anual, no tengo que hacerle nada, la traigo igualita. Esta está nominal anual mes vencida, igual que la tasa anterior, la voy a convertir. Y esta está mensual, periódica, es decir, necesito la tasa nominal para luego convertirla a efectiva anual. ¿Cuál es mi tasa nominal? Esa tasa mensual por 12. ¿Y cuántos periodos? 12. Y tengo todas mis tasas efectivas anuales. Ahí van. Profe, ¿me dejas ver la del 26,82%, por favor? Claro que sí. ¿Alguien más dijo algo? Ahorita es que me parece que hablaron dos al tiempo. ¿No? Vamos a ver cuánto tengo en total de préstamos. Profe, no alcanza a mirar esta que me da, la fórmula que me da. Vale, no hay lío. No, profe, gracias, que no me da ahí por la multiplicación. Con gusto. Ahora vamos a ver la participación que tiene cada préstamo contra el total de la deuda. Listo. Vamos a ponderar. No es más sino este por este. Y listo el costo de la deuda. Ahí. ¿Se habían llegado hasta ahí?
paro en alguna celda. No, profe, gracias. Vale. Bueno, ahora sigamos con el costo del patrimonio. ¿Qué información necesitamos para el costo del patrimonio? Bueno, uno, la deuda, que ya la tenemos acá. Otro, el patrimonio, que dijimos que es 60 millones. ¿Qué más? Rentabilidad del mercado, 12%. Tasa libre de riesgo, 6%. Riesgo país, 1,88%. Beta desapalancada de 1,02 y tasa de impuestos del 33%. Hasta el momento no he hecho ningún cálculo, traje la información, ¿cierto? Hallemos la beta reapalancada. Entonces, si nos vamos a la fórmula, esa beta reapalancada es igual a esta beta desapalancada por 1 más 1 menos la tasa de impuestos por la relación deuda-patrimonio, que como no la tengo la voy a hallar. Listo. Listo mi beta reapalancada. Claro, no pretendo que se sepan la fórmula de memoria, aunque de pronto al llegar al final de semestre, tanto usarla, sí se la aprenden. Pero igual, tienen las diapositivas, los ejercicios anteriores, tienen internet, en fin. Yo no me las sé en memoria, o sea, ahorita porque pues recién la utilicé con el otro curso, pero pues es de las fórmulas que a veces uno no se sabe y tiene que ir a buscar cómo es que es esta fórmula, ¿no? También por eso nunca pregunto pues cosas de memoria. ¿Cuánto fue que te dio, profe? 1,87. Gracias. De nada. Ahí van todos, todas. ¿Puede mostrar la fórmula, por favor? Claro que sí. ¿Listo? No, profe, dame un segundo. Listo, no hay problema.
Ya, profe, ¿cuánto da? 1,87. Listo. Sí, profe. Ya tengo toda la información para hallar mi CAPM o costo del patrimonio. Entonces recuerden que la fórmula del CAPM es mi tasa libre de riesgo más beta, la que acabamos de calcular, por la prima de riesgo de mercado, que esa prima de riesgo de mercado puede que yo en algún ejercicio se las dé o puede que no se las dé explícitamente como en este caso. Pero ¿cómo se calcula la prima de riesgo de mercado? La rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, y le sumo el riesgo país, y hemos hallado nuestro costo del patrimonio, 19,13 para este caso. ¿Listo? Bueno, ahora ya tenemos el costo de la deuda, ya tenemos el costo del patrimonio. Podemos proceder a hallar el costo de capital. Va a relacionar por acá deuda, patrimonio, no sé, monto, costo. Aquí traigo el monto de la deuda, el patrimonio. Voy a traer el costo de cada una. No estoy haciendo ningún cálculo, solo estoy organizando la información. Bueno, participa, no, pongámosle W. Y voy a empezar por hallar estos WD y WE. Ya tengo todo esto, si se dan cuenta, el costo del patrimonio, costo de la deuda, la tasa de impuestos. Para empezar a calcular el WACC, me falta WD y WE, que es la participación que tiene la deuda y la participación que tiene el patrimonio. Es decir, voy a realizar un procedimiento muy similar a lo que hallamos aquí con los préstamos y la participación. Entonces aquí voy a totalizar y para hallar el peso no es más que el valor de la deuda sobre el total. Profe, me hace un momento la fórmula del costo, por favor. Ojo que de costo lo único Ok, que te estoy lo trajiste. haciendo, sí, Ok. lo traje, no estoy calculando nada nuevo, traje el costo de la deuda, vale, y el costo del patrimonio. ¿Hasta ahí van? Sí, señor. Listo, puedo aplicar la fórmula, no sé, lo voy a colocar acá. Entonces, ¿yo qué hago? Va a ser igual al costo,
a la participación de la deuda, lo voy a colocar tal como está en la fórmula, por... bueno, me hizo falta traer... no, traigamos allá arriba, sí. La participación de la deuda por el costo de la deuda por, eso va 1 menos la tasa de impuesto, más la participación del patrimonio por el costo del patrimonio. Y hemos hallado nuestro costo de capital. Si tuviéramos que evaluar este proyecto, esa es la tasa a la que debemos descontar los flujos de efectivo para calcular el BPN y bueno, todo eso que han visto y que vamos a hacer. Ya no estamos hablando de que yo les digo la tasa de oportunidad, el costo de oportunidad, el costo de capital, pues depende del texto, como se le llame, pero pues básicamente es el mismo costo de capital. Ya no se trata de que yo les diga tanto por ciento, sino la información como en este ejercicio para que ustedes calculen ese costo de capital. ¿Puedo dejar nuevamente, profesor? ¿Cómo, Javier? ¿Puedo dejar nuevamente la fórmula, por favor? Claro. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Listo. Ese es todo el tema nuevo de la clase de hoy. Bueno, falta una cosa. Voy a hacer un paréntesis en el costo de capital y vamos a ver qué sucede cuando la prima de riesgo de mercado es negativa. ¿En qué casos la prima de riesgo de mercado sería negativa? Por ejemplo, en el periodo que yo les pedí que calcularan todas las betas de la canasta del Colcap. Ya lo habíamos visto y bueno, ustedes pueden revisar en sus archivos. Si me voy de enero de 2020 a diciembre de 2020, tengo una rentabilidad negativa. Empezó el Colcap en 1600 algo, terminaba en 1400 algo, una rentabilidad negativa del 14, algo por ciento. Y si yo tengo una rentabilidad de mercado negativa y le voy a restar la tasa libre de riesgo, y si estamos hablando de esas cifras, llego a una prima de riesgo de mercado de menos 19, algo. ¿Qué va a pasar en esos casos si yo continúo con la fórmula que está bien matemáticamente, pero económicamente sin sentido? Matemáticamente estaría bien. ¿Por qué económicamente sin sentido? Porque al multiplicar por la beta,
realmente lo que yo estaría haciendo sería disminuir la rentabilidad que espero, disminuir la tasa libre de riesgo, disminuirla. Y puede pasar que depende de los demás factores que yo le añada. Por lo pronto nosotros estamos trabajando solo con riesgo país, a veces se le añaden más cosas, pero va a pasar que entonces yo voy a obtener un costo de capital por debajo de la tasa libre de riesgo. ¿Qué es la tasa libre de riesgo? Es la tasa pues a la que, como su nombre lo indica, yo puedo colocar mi dinero sin ningún problema, sin ningún riesgo, llámese un CDT, un título del gobierno. Supongamos que la tasa libre de riesgo es 5%, como la que estábamos trabajando. Yo elijo un periodo para el cual la rentabilidad del mercado es negativa y llego a una prima de riesgo de mercado negativa, se disminuye y bueno, hago todos los cálculos y llego a un costo de capital del 3%. El costo de capital es la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto. Yo creo que si yo voy a colocar mi dinero asumiendo un riesgo, poniendo mi trabajo, implica esfuerzo, muchas cosas, yo creo que no tiene sentido que yo le exija menos que lo que me rentaría un título sin ningún tipo de riesgo y sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar lo que yo les dije en la clase pasada, antepasada, no recuerdo, que para esos casos uno de los métodos, no es el único, es tomar todas las betas de las acciones trabajadas con su respectiva rentabilidad y hacer una regresión entre esas dos variables, y la pendiente es lo que vamos a asumir como prima de riesgo de mercado. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Repito, vamos a hacer un break acá. Voy a tomar taller 3, esto es análisis financiero. ¿Dónde están ustedes? Yo sí. Paula, ¿Natalia es de este grupo? Sí, profe. Sí, ok. Voy a tomar el de ustedes. ¿Por qué? Porque estaba ahí de primeras, no he abierto ninguno. Entonces, primero, posiblemente no todos los equipos hayan llegado a la misma canasta. De pronto hay quienes tomaron 19, 20, 25. Aquí, por ejemplo, tomaron 28. ¿De qué depende? Uno, y aquí resalto la importancia de consultar buenas fuentes. Uno, depende de la fuente que hayan consultado. Creo que este es un ejemplo en el que no siempre van a encontrar la misma información y ustedes van a quedar como, bueno, tomo 17, tomo 28, tomo 20, 25, uso lo de esta página de internet, uso lo de esta página. No solo para esta asignatura, para cualquier asignatura, temas laborales, tienen que estar muy seguros, muy seguras de la idoneidad de la fuente que están consultando. Para efectos de este taller, no me voy a preocupar si 17, si 25, pero sí quiero que les quede claro, y aquí se van a dar cuenta, yo voy a hacer un cálculo, no todos vamos a llegar al mismo resultado, por supuesto, por la diferencia de la cantidad de acciones que tomamos. Pero entonces eso sí va a influir en el resultado
del costo del patrimonio, y finalmente puede influir en que yo apruebe o desapruebe un proyecto, solo por la fuente de información que utilicé para esta información, para estos datos puntualmente. Puede que todo lo demás lo tenga igual, pero solo por la fuente de información que usé para estos datos, ya hay una gran diferencia en el resultado. Yo procuro todo lo que es de Bolsa de Valores de Colombia, consultarlo directamente en Bolsa de Valores de Colombia. Ahora, yo sé que hay información que aún siendo la Bolsa de Valores de Colombia, no se encuentra en la página de la bolsa. Y bueno, ya ustedes irán conociendo, por supuesto, los que se vayan por el lado financiero, los que no, pues normal que no, pero los que se vayan por el lado financiero, ya irán conociendo qué fuente me sirve, qué fuente no me sirve. Sin ir muy lejos, no sé, cuando ustedes consultan información para un ensayo, para lo que sea, algo, fuentes que uno descarta, Wikipedia, Rincón del Vago, puede sonar muy obvio, pero así mismo pasa con información financiera. Hay páginas que uno dice, no, pues esta página no la miro, esta sí, ¿vale? Dicho eso, quiero ver. Les voy a hacer aquí una pequeña corrección. Les recuerdo, las betas no están expresadas en porcentaje. No está mal el cálculo, solo le cambié la presentación. Por ejemplo, puede pasar que una acción no tenga variación alguna en el precio de sus acciones en todo un año y que todos los días su precio haya sido exactamente el mismo. Difícilmente, no voy a decir que es imposible, pero muy difícil. ¿Qué pasa? Claro, hay acciones que efectivamente tienen periodos en que no tuvieron movimiento, ¿no? Y su precio permanece constante, sí pasa. Pero estoy hablando periodos cortos, no sé, incluso un mes, una cosa así, incluso a veces un mes llega a ser mucho. Que todo un año sea el mismo valor, yo digo, no sé, me parece sospechoso. De pronto voy consulto otra fuente, por ejemplo, me voy a buscar puntualmente esa acción a la bolsa de valores, si no lo consultaron en otro. Si fue descargada de la bolsa de valores, pues nada que hacer, por ejemplo. Si yo lo descargué directamente de la bolsa de valores, no lo pongo en duda y ya, ese fue punto, ¿no? Si definitivamente ese es el valor, lo que yo pondría en duda es que esa acción pertenezca a la canasta del Colcap, ¿no? Y entonces entraría a cuestionar de donde yo consulté las acciones que supuestamente hacen parte de la canasta del Colcap. ¿Por qué? Se supone que en el Colcap están las acciones de más movimiento, así de sencillo. Va a ser muy difícil que una acción que haga parte del Colcap permanezca quieta todo un año, no sé, unos 2, 3 días, una cosa así, y listo. Pero todo un año, ahí sí digo, es que es casi que imposible, no sé,
no estoy asegurándolo, pero es un poco el análisis que yo hago y que les digo, no, pues voy a validar efectivamente qué pasa con esa acción, si sí hace parte del Colcap o no, y si esos son los precios o no. Con el otro grupo me pasó también lo curioso es que me mostraban dos acciones con un precio constante todo el año, que curiosamente esas dos acciones no están acá. Y esta de Corfi colombiana no estaba constante todo el año. Pero bueno, por lo pronto, para que sepan para una próxima. ¿Cómo me di cuenta? Pues por la beta, una beta de Cero y la de Sura también, y wow, varios. Argos. Estoy asumiendo, supongamos que yo voy a trabajar esa acción, voy a calcular el costo del patrimonio y tomo esa beta. Significa que el efecto sobre la prima de riesgo de mercado es cero, es decir, la mínima rentabilidad que yo esperaría sería la tasa libre de riesgo y el riesgo país. Estoy asumiendo que hay un riesgo cero. ¿De qué manera se refleja ese riesgo cero? Pues efectivamente, si tengo una empresa cuyo precio fue constante todo el año, ni subió ni bajó un poquito, pues asumo que va a permanecer así. La covarianza me da cero, la beta me da cero. Por eso es que se asume que no hay ninguna compensación por el riesgo. Como Sura, efectivamente, siempre el mismo precio. Y Argos. Estoy casi que seguro que no es así. No lo puedo asegurar en este momento, tendría que revisar, pero bueno, para que miren. Pero listo, vamos a trabajar con estas betas. Y espero que cada una haga lo que yo voy a hacer en el archivo de ustedes. Voy a hallar primero el rendimiento diario para cada acción. ¿Cómo lo hallo? No es más que el promedio de estos rendimientos diarios que trabajé. Voy a esperar que lleguen ahí. ¿Listo? Repito, no tenemos que llegar exactamente a los mismos valores. Bueno, yo espero que si estamos trabajando las mismas acciones y tenemos los mismos precios, vamos a llegar a los mismos resultados de la beta y del rendimiento diario para esas acciones. Pero ya para lo que sigue, para la regresión, pues no, tendríamos que tener todas estas 28 acciones con los mismos precios para llegar exactamente al mismo valor de la regresión.
Entonces no se fijen tanto en el resultado, sino en el procedimiento que estoy haciendo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Voy a hallar los rendimientos anuales. Rendimiento anual. Cuando yo estoy trabajando información bursátil y principalmente el tema de rendimientos y desviación, ahorita no vamos a usar desviación, pero yo puedo utilizar una fórmula para anualizar esos rendimientos diarios, que es mi rendimiento diario multiplicado por la raíz del número de días bursátiles en el año. Usualmente, cuando hablamos de Colombia, asumimos 246 días bursátiles. Si hablamos de Estados Unidos, tomamos 252 días bursátiles. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos más días festivos. Digo usualmente. Hay años de pronto con menos o con más días bursátiles. ¿De qué va a depender? De si el festivo cayó sábado o domingo. Ustedes saben que hay festivos que caen sábado o domingo y no se mueve, como hay festivos que si se mueven. Bueno, en fin, de todo eso depende un poco, pero en promedio 246 días bursátiles. No les voy a pedir que se fijen cuántos días bursátiles hay, aunque por ejemplo yo puedo aquí, como estoy trabajando todo 2020, me doy cuenta que hay 243. Lo que les digo, hay años que va a subir, va a bajar. No sé, ustedes me dirán, ¿tomo los 246 o los 243? Voy a tomar los 246, que es pues como el estándar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Anualizando los rendimientos. Ahí van todos, todas. Sí, señor. Vale. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la regresión entre la beta y el rendimiento anual, asumiendo la beta como variable independiente y el rendimiento anual como variable dependiente, y la pendiente que yo obtenga de esa regresión va a ser la prima de riesgo de mercado. Yo lo puedo hacer aquí directamente con la fórmula de igual estimación lineal. Recuerden que yo le pido dos resultados. Dependiendo de la versión de Excel, a algunos no les daba dos resultados sino un resultado, entonces voy a hacerlo como sería en general pues en todas las versiones de Excel. Selecciono las dos celdas donde me va a arrojar el resultado, le doy igual estimación lineal, conocido Y, dijimos que los rendimientos anuales, conocido X, las betas, constante 1, o sea, se calcula B normalmente, y 0, no quiero ahorita estadísticas adicionales. Ojo, no le he dado Enter. Recuerden que para que me arroje los dos resultados, tengo que presionar Shift, Control, Enter. Y ahí me arrojó estos resultados. Resulta
que sigo obteniendo una prima de riesgo de mercado negativa. ¿Puede pasar? Sí. Ahora, se espera que haya mejorado el resultado. Por ejemplo, si yo voy a hallar solo el rendimiento del mercado, que dijimos que el logaritmo natural, Profe, qué pena. cuéntame. ¿Me puedes dejar ver la última fórmula? Claro que sí, ya te la coloco. Fíjense que el rendimiento del mercado es menos 14,29. La tasa libre de riesgo que estábamos trabajando era como 5,08. Si yo hago rendimiento del mercado menos tasa libre de riesgo, tengo una prima de riesgo de mercado de menos 19,37%. Aquí con este método, aunque sigue siendo negativo, mejora un poco no bastante, de menos 19 a menos 3 hay harta diferencia. Ahora, por ejemplo, con el archivo de Excel que trabajé del grupo anterior, llegaba a una prima de riesgo de mercado de menos 1%, una cosa así. Ahí es un poco lo que les digo, debo estar seguro de la calidad de la información que tengo. Si la información que tengo, mejor dicho, estoy seguro que esa es, pues nada que hacer, ese fue el resultado. Espero que, pues para los que van a trabajar en el área financiera, que siempre se encuentren con rendimientos de mercado positivo. ¿Qué pasa cuando no hay rendimientos de mercado positivo? Pues se enfrentan a este tipo de situaciones. Ok, aquí conocen un método, espero que con este método se solucione. Si no, bueno, hay otros métodos más extensos, lo que sea. No sé, me gustaría que alguno me contara si este valor le dio positivo o más pequeño, así fuera menos 1%, una cosa así. Por ejemplo, en el otro grupo hubo personas que les dio positivo. ¿Qué es lo que se espera, no? Que yo llegue a una prima de riesgo de mercado, así sea pequeña, pero que sea positiva. No sé, cuéntenme. ¿Cómo sacó la fórmula de abajo, la última? ¿Esta? Sí, Nada, ahí sencillamente logaritmo natural de valor final sobre valor inicial del Colcap. Cogí el valor del Colcap del 30 de diciembre de 2020 sobre el valor del Colcap del 2 de enero de 2020. Quiero ver qué pasa si por ejemplo quito este y quito este. Ok, bueno, necesitaría Profe, cuéntame. es que ya revisamos y efectivamente esa casilla quedó mal los valores. Ok, no, listo, igual pues ahorita no, en este momento no es tan importante para el procedimiento. Para el resultado, claro que va
a implicar un cambio. ¿Cómo se dieron cuenta que están mal los valores? Quisiera saber eso, sí. Porque ya volví a revisar la bolsa de valores, porque lo sacamos de ahí los datos. No sé qué pasó, pero todos quedaron igual. Ok, pero en la bolsa no están igual. No, no están igual. Ok. Listo, pues chévere que se hayan dado cuenta, pero lo que les digo, independientemente del taller en este momento, créanme que eh, para este taller en específico yo no me voy a poner a descargar yo todos los datos, hacer los cálculos, mirar uno por uno, mirar si fue esta acción, no fue esta acción. ¿Qué me interesa? La metodología del cálculo de la covarianza, de la beta. Y sí quería pues ejemplificar, o sea, tenía clarísimo que se iba a presentar esta situación, uno, de la cantidad de acciones que tomaban. No sé, voy a suponer que no todos los equipos tienen 28 acciones y son solo 4 equipos, pero o sí. Sí, de verdad tienen todas las mismas 28. Sí, te vi intenciones, profesor. Ah, yo sí iba a decir, no, pues lo hicieron entre todo el salón. eh, Uno, que no todos van a tener la misma información, la misma cantidad de acciones. Y dos, que podía pasar, depende de dónde consultaran principalmente, que hubieran ese tipo de errores. Dos, también pudo ser, no, yo descargué la información de buena fuente, pero como tú dices, no sé, quedaron todos los valores iguales. Pero para que tengan presente, pues ese comportamiento definitivamente no es normal en ninguna acción. No voy a decir que jamás pueda pasar, no lo puedo asegurar, pero que todo el año el mismo precio, no sé, sospechoso de verdad. Listo, para que tengan presente, no sé, si ustedes ven mercado de capitales o repito en un tema laboral, para cuando trabajen este tipo de información y se presenten este tipo de situaciones, pues desconfíen o de la fuente o del procedimiento, lo que sea, y vuelvan y revisen y, ok, no, como tú me dijiste, ya me di cuenta y sí estaba mal, ¿vale? Puede pasar, Paula, y para el equipo de ustedes, que colocando los valores que son de esas 3 acciones, si se obtenga una prima de riesgo de mercado positiva, puede pasar. Definitivamente hay situaciones, y eso sí se los digo, en los que aún estando los datos correctos, sigue estando la prima de riesgo de mercado negativa, pero sí o sí tiene que mejorar muchísimo. O sea, como les digo, bajamos de un 19% a un menos 3%. Que listo, puede que sí, que no, entonces miro, no, cambio, y eso es lo más común que se hace, que no, en ese periodo tengo una rentabilidad del mercado negativa, entonces tomemos otro periodo, que si me voy a tomar solo el segundo semestre de 2020, del 1 de julio de 2020 al 30 de diciembre, ahí ya tengo una rentabilidad del mercado positivo, porque julio arranca como en 1120, una cosa así, y pues termina el año en 1439, ¿no? Entonces tengo una rentabilidad del mercado positiva, no recuerdo ahorita de cuánto. No debería ser, debería haber un estándar, pero repito, uno manipula mucho ese tipo de información. Listo, cierro acá ese tema. Espero de verdad que no se enfrenten con este tipo de situaciones, pero puede llegar a pasar y por eso me parece importante mostrárselos. En el caso que yo les puse, pues trabajé rentabilidad del mercado positiva, que ya vimos de enero de 2019 a diciembre de 2020. Me aseguré antes de mirar que fuera rentabilidad del mercado positiva. Ahora, bueno, vamos a hablar de dos cosas antes de... en el otro grupo me negociaron
y pues obviamente va a ser lo mismo con ustedes. Está previsto para dentro de 8 días, recuerden que el lunes es festivo, no nos vemos. Está previsto para dentro de 8 días la segunda entrega, ¿correcto? ¿Qué fue lo que me negociaron? Listo, la segunda entrega para después de Semana Santa. Igual mañana o más tarde les envío un correo confirmando pues todo esto que les estoy diciendo. Entonces, segunda entrega para el lunes después de Semana Santa. ¿Listo? Y este taller para dentro de 8 días. ¿Qué es este taller? Determina el costo de capital del caso 1. Ustedes ya hallaron el costo del patrimonio. ¿Qué les falta? Costo de la deuda y el WACC. Vamos a revisar la información del caso 1. Tenemos un préstamo de 350 millones al 15% efectivo anual. Tenemos un préstamo de 150 millones al 12% efectivo anual. Recuerden que este préstamo de la primera compra todavía no lo vamos a considerar, pues ¿qué nos falta? Terminar el presupuesto de ventas, de producción, de compras para saber exactamente el valor de ese préstamo. Entonces, por lo pronto, sin ese préstamo. Ve, hasta ni siquiera tienen que convertir tasas de interés, ya se las di efectiva anual. Quiero preguntar algo. Equipo 1, ¿cuánto les dio el costo del patrimonio? No les dio. Hola. Equipo 2, entonces, bueno, en fin, el que me quiera decir, equipo 2, 3, 4, ¿cuánto les dio el costo del patrimonio? Me inquieta un poco ese silencio. ¿No hicieron la parte del costo del patrimonio? Bueno, ¿por qué les pregunto? A todos tienen que darles lo mismo. Pues todos estamos trabajando con los mismos datos en este caso. Quería preguntar para hacer un sondeo si tienen distintos resultados. Ya entra pues alguien no tiene bien el costo del patrimonio. Si todos tienen el mismo resultado, que es lo que yo espero, pues o todos lo tienen bien o todos lo tienen mal, ¿no? Pero por eso les preguntaba un poco. Para aclarar, tenemos entonces 500 millones de deuda, ¿cierto? Y de patrimonio tenemos estos 80 millones y estos 500 millones, es decir, 580 millones de patrimonio. Listo. Ese es un punto del taller para dentro de 8 días. Es bastante corto si ya hicieron lo del costo del patrimonio. ¿Qué es la otra parte del taller? Y ojo que aquí no les pido que hagan algún cálculo, pero sí que relacionen la información. Ojo, no necesariamente es la información definitiva. Puede que entren esta información y después trabajando decidan modificar y vamos a poner más capital o vamos a pedir más préstamo o menos, lo que sea. Pero sí quiero que empiecen a revisar esa información de cuánto colocarían de capital, cuánto de préstamo y en qué condiciones. No sé, vamos a pedir un préstamo, 2 préstamos, lo vamos a sacar a
tantos años, con esta tasa, la industria a la que pertenece su proyecto, y por supuesto ya teniendo identificada qué industria, cuál es la beta que más se ajusta. La beta es apalancada para países emergentes de su industria. O sea, si van a mirar a la página de Damodaran y, ok, mi industria es automóviles, es comercio, no está exactamente el nombre pues que tengo en mente de mi industria, pero la industria que más se ajusta, que más se asemeja a la mía es esta sería la beta desapalancada. La tasa libre de riesgo, pues sí, podemos seguir con el mismo 1,88. Rentabilidad del mercado, ya ustedes determinan si siguen manejando ese mismo, no recuerdo ahorita la cifra, pero bueno, la rentabilidad entre enero de 2019 y diciembre de 2020, o no, voy a manejar otro periodo, lo que sea, que vayan empezando a buscar esa información de su proyecto y la relacionen para esta entrega, repito, para dentro de 8 días, y la segunda entrega queda para el lunes después de Semana Santa. ¿Correcto? Sí, señor. Vale. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a continuar con el caso, vamos a parar un momento de la explicación del tema para continuar planteando el presupuesto de ventas, de compras, de producción, el próximo jueves. Y bueno, no sé, si tienen preguntas, algo más que agregar, lo que sea, si no, pues por hoy ya terminamos. Ustedes preguntaron menos que el otro grupo. Cuéntenme. Preguntas, nada que agregar, con confianza. Bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Cualquier cosa me escriben. Nos vemos en 8 días, ¿vale? Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Dios los bendiga, que estén bien. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe. Feliz noche. gracias, lo mismo.